Amados hermanos, les saludo nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo y quiero decirles que todas estas obras que se hacen tiene una razón, ¿no? La muerte de Cristo Jesús, su muerte y resurrección, porque Dios quiere que todo el mundo conozca que Jesucristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Y dice la Escritura que Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes a los hombres, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. ¿Sí? Él fue ungido y Él nos ha ungido a nosotros también para continuar ese trabajo. Esa es la obra del Señor Jesucristo en las calles. ¿Sí? Cuando usted va al hospital, cuando usted va a la calle a predicar, usted está está haciendo la obra del Señor Jesús y Jesús está con nosotros testificando en todo lugar. Así que es un privilegio participar de esta obra de Dios. Es la razón de ser de la iglesia. La iglesia existe es por eso, no más. La iglesia no es una institución humana, no, para nada. La obra es un diseño de Dios por el medio del cual el hombre pueda llegar a conocerlo. Y es por medio de todas estas actividades que la iglesia puede llegar al hombre y puede dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia ha resistido muchos embates, épocas duras donde han querido desaparecerla, quitarla de la humanidad, pero nunca han podido. Ha resistido los exámenes más críticos, sí, de toda índole, científicos, históricos, culturales, pero no han podido. La Biblia sigue tan vigente como siempre lo ha sido y sigue transformando vidas y corazones a través de toda la historia de la humanidad. Es muy importante que entendamos esto, porque todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué la Biblia ha resistido tanto? Porque lo que dice la Biblia es verdad. ¿Lo creemos o no? Es la verdad, es indiscutible. Y ha sido probada y comprobada que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad. ¿Usted lo cree? Vamos a leer un texto para comprobarlo. Mateo capítulo 18, verso 20. ¿Quién lo puede leer? Póngase en pie y lee en voz alta. Mateo capítulo 18, verso 20. ¿No lo han encontrado, por Dios? Vamos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré es una traducción no muy correcta, ¿sí? Él dice estoy, porque es un permanente, ¿sí? Pero Él está aquí hoy, ¿o no es así? Si la Biblia es la palabra de Dios, si lo que está escrito en ella es verdad y lo hemos creído, el Señor Jesucristo está aquí. ¿Sí? Y debemos tomar el ejemplo escrito en la palabra de Dios de Marta y de María. Que Jesús fue a visitarles, sí, Jesús fue a pasar un tiempo con ellos y llegó Jesús y comenzó a hablar acerca del reino de Dios y María comenzó a prestarle atención a cada movimiento, cada palabra. Pero Marta estaba corriendo como en patines de un lado para otro y no atendía. Quiero llevarles a esta reflexión para que si estamos creyendo que el Señor Jesús está aquí, tratemos de tener la reverencia, la atención, sí, que merece este momento, sí. Que tratemos de poner atención a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque la palabra de Dios ha sido el libro más despreciado, más ridiculizado, más negado y disputado de toda la historia. Pero la Biblia
sigue saliendo siempre triunfante, siglo tras siglo, década tras década. Los hombres pasan, sí, pero la Biblia ha permanecido. Es increíble. Es increíble. Y hombres de toda estrato social han tratado de luchar para desaparecer la Biblia. No han podido. Es imposible. La Biblia sigue siendo aún el libro más vendido en el mundo, el libro más publicado en el mundo, sigue siendo el libro más traducido del mundo, ¿sí? Y todavía es el libro que más vidas ha cambiado en el mundo. Porque la palabra de Dios cambia, transforma. Todo aquel que ha tenido un contacto con la Biblia, su vida ha cambiado. Su vida es imposible. Porque Jesús dice que todo, ¿sí? Toda criatura, ¿sí? Todo el que cree en el Señor se convierte en una nueva persona, en una criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y eso ha pasado. Y es lo que el hombre no ha podido entender, que es Dios hablando a nosotros a través de este precioso libro. A pesar de todos estos ataques, la Biblia es la mayor fuente de la cultura, de la música aún, de la arquitectura, de la cultura. La Biblia ha sido de los libros que han dado mayor aporte a estas fuentes, ¿sí? Si quitáramos la Biblia de paso, dice, todos ellos perderían mucho valor, porque toda la información, la mayoría de la información que se tiene en estas fuentes ha sido extraída de la Biblia. La Biblia ha prosperado mucho, a pesar de que han pasado más de 2000 años, la Biblia sigue permaneciendo tan vigente como siempre. Lo único que ha perdurado y va a perdurar para siempre es la palabra de Dios. Uno de los hombres que de resonada, muy sonado en el mundo, el filósofo científico francés Voltaire, un ateo muy brillante, ¿sí? Cuentan que él hizo muchos escritos para tratar de ridiculizar la Biblia. Y dice que él antes de morir, a los 62 años, dice que él pronunció unas palabras que dijo: 100 años después de mi muerte, ya cristianismo no habrá y ya Biblia no existirá. 100 años. Pero dice cómo Dios burla al hombre, cómo Dios hace que esas palabras sean solo vacías y huecas, porque a los 100 años, Dios esperó 100 años para que se cumpliese lo que este hombre dijo. 100 años después de su muerte. Pero lo que se cumplió fue de que la casa, la granja donde vivía Voltaire, se convirtió en una bodega de Biblias. Allí fueron a llevar las Biblias de la Sociedad Bíblica Francesa. Se convirtió en una bodega la granja de él y en un punto de venta. Y hoy es un museo. Pero allá está la Biblia, donde él dijo que no existiría más. Hoy ya casi nadie se acuerda de Voltaire, de sus escritos. Pero la Biblia sigue tan vigente, es como nueva. Nueva. Sacan nuevas versiones, nuevos estilos, nuevas formas. La palabra de Dios. Nadie ha podido nunca, ni podrán quitarla. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jeremías capítulo 5, verso 14. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Así ha dicho, dice. No dice así dijo, no, así será, no, así dice, así ha dicho. O sea, es su palabra vigente. Esto es una declaración
de que sus palabras fueron puestas en la boca del profeta por fuego. Y a este pueblo, a todo el que la oye, por leña, y dice, y los consumirá. La palabra de Dios es un fuego abrasador. Y nosotros hemos sido encargados de llevar esa palabra. Esa palabra de fuego no solamente Dios la puso en Jeremías, sino que ahora está en nosotros. Llevamos la palabra de Dios, llevamos el mensaje de Dios, que a fin de cuentas esa palabra es Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Él es la palabra viviente. Amén. Por eso es tan importante predicar la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana, a encomendar este tiempo. Y recuerda el primer texto que leímos, Mateo 18:20, dice que el Señor Jesús está aquí. Está aquí. Si quieres salir lleno de Dios, atiende la palabra de Dios. El Señor está aquí. Vamos a orar, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos humildemente en esta mañana que nos hables, Señor. Habla nuestra vida, porque no solo de pan podremos vivir, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Háblanos con poder y autoridad en este día, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos nuestra total dependencia de ti, Señor. Te pedimos que solo la voz del Espíritu Santo en la palabra podamos oír hoy, Señor. Que solo tu voz se oiga dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor. Te pido una bendición muy especial de los que estamos aquí reunidos hoy oyendo tu mensaje, y de los que están conectados, y de los que aquellos en un futuro podrán verlo en las redes sociales. Que esta palabra alcance sus vidas, transforme sus corazones, les haga nacer de nuevo para salvación, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos que nos hables con poder y autoridad en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, la palabra de Dios es única y ella no se compara con ningún libro. Jeremías 5:14, por tanto así dicho el Señor, Dios de los ejércitos, puesto que ellos han hablado así, yo pondré mis palabras en tu boca y ellas serán fuego y este pueblo será leña y los consumirá. Stalin dijo en la Plaza Roja, en un balcón del Kremlin, él dijo en el año de 1942, dijo que el comunismo iba a enterrar al cristianismo. Claro, porque él se llenó de orgullo y de ego en ese balcón, viendo la Plaza Roja llena de sus ejércitos, de tanques, de misiles. Y él dijo, oh, seguramente el comunismo va a enterrar al cristianismo. Pero él no se daba cuenta de sus palabras, ¿sí? Porque en 1989 cayó el muro de Berlín. En 1989 cayó el comunismo y en 4 años después de haber caído el comunismo, en 1993, el Kremlin, que es como decir la Casa de Nariño, el Kremlin fue visitado por ministros de Dios, ¿sí? Y predicaron el evangelio a los soldados que estaban dentro del Kremlin. 250 soldados recibieron por primera vez la palabra de Dios. Y repartieron en Moscú 16,000 Biblias ese día. Tremendo, ¿no? No hay poder humano, ni los estadistas, gobernantes. Nadie podrá vencer la palabra de Dios. Nada ni nadie. La historia lo comprueba. Y es donde estos hombres han levantado su voz en contra de la palabra de Dios. Dios les ha mostrado que es imposible. Él es invencible. Invencible. La palabra de Dios se levanta, héroe victorioso en todas las edades, en todas las épocas, en todos los países del mundo. Y esa palabra no cambia. Lo mismo que nosotros leemos aquí, lo lee un hermano en China, en Pakistán, en Siria, en cualquier lugar. Es la misma palabra, el mismo mensaje. Es extraordinario el poder de Dios. Primer punto, la Biblia es la influencia más poderosa porque es la palabra de Dios. Ella es una llama devoradora, como lo leíamos ahora en Jeremías capítulo 5. Ella es un fuego que devora.
cuando se predica la palabra de Dios, cuando anunciamos la palabra de Dios, ella comienza como a entrar en el corazón del hombre, como a manifestar la pureza de Dios y a tratar de sacar de lo profundo del hombre sus pecados, a purificar el corazón del hombre. Por eso el hombre rechaza la palabra de Dios, no la resiste. Hay gente que no quiere oír, no quiere, la rechaza porque la palabra tiene un poder tan tremendo que ella quiere abrirse paso en el corazón del hombre. Pero solamente puede transformar al hombre de aquel que cree. ¿O no es así? Eso es lo único que puede detener la obra de la palabra a un corazón incrédulo. Es increíble que el mismo Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en Capernaum, el mismo Dios. ¿Por qué? Porque la gente no creía su mensaje. Dios mismo estuvo aquí 2000 años atrás, Jesús predicando, Dios predicando en las calles, y hubo gente que le resistió, hubo gente que le rechazó, hubo gente que difamó de él, pero su mensaje sigue tan vigente hoy después y sí ha transformado muchas vidas de tal manera que todo aquel que lo oye es capaz de dar su vida por el Señor Jesucristo, por su palabra. ¿O no es así? Los mismos apóstoles dieron su vida por nuestro Señor Jesús, por su palabra, por su mensaje. Entonces, cuando la palabra de Dios se predica, viene el poder transformador de Dios. Su fuego entra en el corazón y empieza a quitar lo que no es y a dejar lo que es puro, lo que es correcto, lo que Él establece en el corazón del hombre, una vida nueva. India es el país más poblado actualmente del mundo. Dicen que tiene 1.500.000.000, 1.500.000.000 de habitantes. El 83% profesan el hinduismo. Dice que el 12% son musulmanes y solo el 2% son cristianos. Tienen más de 300 millones de dioses. El diablo ha bloqueado tanto su mente y su entendimiento que ellos adoran a los ratones, adoran a las vacas, a las serpientes. El diablo los tiene esclavos. Es difícil, dice que los países más difíciles para predicar el evangelio es la India. Tremendo, pero allá Dios tiene misioneros, gente trabajando, predicando su palabra. En 1999, un 23 de enero en la madrugada, dice que un pastor misionero, Graham Steines, terminó de predicar la palabra de Dios y él estaba ya como misionero, él era australiano. Y dice que él fue a descansar a su carrocasa, ¿sí? Se fue con sus 2 hijos y a dormir después de predicar el evangelio. Y una turba de hinduistas extremistas, de hindúes extremistas, fueron y prendieron ese carro y lo quemaron vivo al pastor y a sus 2 hijos, resistiendo la palabra de Dios en 1999, pero 7 años después, su esposa y su hija que había sobrevivido a ese ataque regresaron a India. Ese lugar se llama Orissa, para continuar con la obra que el pastor había empezado allá. Qué extraordinario, ¿no? ¿Quién saca fuerzas para volver a hacer un trabajo en ese lugar donde murió su esposo y sus hijos? ¿Quién hace eso? Solo Dios. ¿Quién hace? Y son con personas sencillas. No es con tanques, no es con ejército, no es con aviones, no es con naves espaciales, que el hombre pensará que Dios se iba a abrir paso para que la gente lo creyera o lo oyera. No, es sencillo, con una Biblia y un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ha penetrado en los países más difíciles, pero ha cambiado el corazón. Su mensaje es indetenible. Poderoso el mensaje de nuestro Dios. Segundo lugar, la palabra de Dios es como un martillo devastador. Jeremías 23, 28 y 29. Un hermano que se levante y lo pueda leer poderosamente. Jeremías capítulo 23, versos 28 y 29. 29.
Es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Amén. Gracias. Cuando leemos o predicamos la palabra de Dios, dice ella es como un martillo. Viene a romper toda resistencia. Viene a romper toda resistencia muchas veces nuestra a la palabra de Dios. ¿O no es así? Tenemos una manera de pensar y una manera de vivir que Dios no quiere, pero leemos la palabra y ella es como un martillo, nos golpea, dice cambia, 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 hasta que la rompe, porque la palabra de Dios es como un martillo que él rompe el orgullo y el pecado del hombre. La palabra de Dios también es como una espada. Ella corta, ella arranca lo que no está bien. Ningún soldado va a la batalla sin la espada. No va a la batalla con una espada de adorno o de calcomanía. La espada es para atacar, la espada es para arrancar, para cortar. Sí, esa es la palabra de Dios, que es como una espada. Cuando la hablamos, la palabra de Dios, ella es como un arma que penetra y rompe la dureza del corazón del hombre. Por eso el hombre que abre su corazón para recibir la palabra de Dios, su vida cambia. Su vida es transformada porque ella hace una obra, ella quebranta, ella rompe para hacer algo nuevo en el corazón del hombre. La gente se convierte al oír la palabra. Es increíble cómo es posible que gente que ha bajado tanto al mundo de la delincuencia, de la criminalidad, hay hombres y mujeres que han encontrado a Cristo en la cárcel y uno dice, no puedo creerlo. Ese hombre, esa mujer tan malos, tan perversos, y hoy aparecen llorando, convertidos al Señor Jesucristo y se han convertido en armas de Dios para llevar a gente que está en profunda oscuridad a los pies de Cristo. ¿Cómo es posible que un solo mensaje llegue y convierta el corazón de una persona que es tan violenta, tan difícil? Una sola palabra del Señor cambia su vida, cambia su entorno y hace que cambie completamente. De una persona violenta y difícil a una persona dócil y humilde. Solo el Señor Jesús puede hacerlo, solo la palabra de Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Es invencible, es como un martillo. Tercer lugar, la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Ezequiel capítulo 37, versos 7 al 8. Tercero, la palabra de Dios es una fuerza que da vida. ¿Quién lo puede leer? Levántate y léelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 37, versos 7 y 8. ¿Quién la está leyendo? No se escucha, pero está bien. ¿Quién lo puede leer acá más fuerte? Vamos a estar muy atentos. Gracias. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí temblor, que un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Bien, la palabra de Dios dice, Él profetizó. Nosotros podemos profetizar la palabra de Dios. Profetizar no es adivinar, es declarar una palabra de Dios. Amén. Y dice que esa palabra, este hombre la profetizó y esos huesos vino nuevamente la carne, fueron reconstruidos, ¿cierto? Lo que quiere decir para nosotros es cuando hablamos la palabra de Dios, digamos lo que están haciendo los hermanos en los hospitales, ellos dan la palabra. ¿Qué palabra de Dios dan? Por su llaga fuimos nosotros curados. Si calla esa palabra se queda allí. Pero si la profetiza, si la da, ella comienza a abrirse paso en ese cuerpo y a cumplirse. Porque está el emisor, ¿sí o no? Y el transmisor. Y esa palabra cobra vida. Usted puede hablar la palabra de Dios. Hay un libro que se llamaba Háblale a las circunstancias y ellas cambiarán. Y es verdad.
pero hablamos es de acuerdo a la palabra de Dios, al respaldo de Dios. Yo recuerdo, parte de testimonio, es que un día se hizo un evangelismo masivo en Cali, en diferentes lugares de la ciudad y en diferentes parques. Entonces se hizo en la Loma de la Cruz, se hizo una programación para evangelismo y noche de adoración en el Parque La Loma de la Cruz. Nosotros de Agape fuimos allá, algunos fuimos allá, pero resulta que esa noche apenas iba a empezar el culto y toda la administración, se suelta a llover. Se suelta a llover, un aguacero tremendo. Y entonces todos, no, pues no hemos llevado carpas ni nada y ya, no. ¿Qué hacemos? Recuerdo cómo saber que Dios está aquí, el Señor está aquí. Y no crea que yo sea tan atrevido de decir una mentira aquí en el púlpito hoy. Pero estábamos allí y recordé la realidad, nuestra redención en Cristo. Cuando Dios nos creó a nosotros, Dios le dijo al hombre, señoread en los peces, en las aves, en todo lo que se mueva. Señoread. Tenemos el Espíritu de Dios está en nosotros. Recordé que Jesús calmó el viento y el mar. Y entonces recibí esa palabra. Habla de que cese la lluvia, que cese la lluvia. Entonces yo le dije a unos hermanos, les dije allí, oren para que, uy, no, levanta la voz y no. Dije, voy a hacerlo, Señor, en tu nombre. Y en el nombre de Jesús ordeno que cese la lluvia, pare la lluvia en este momento, en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la lluvia comenzó a parar y cesó la lluvia. Qué extraordinario, ¿cierto? Qué extraordinario. Y los miré y dije, si ven, es cierto, es verdad. La palabra de Dios. Pero esa palabra necesita que haya alguien que la cree. Porque ella está escrita. Pero si yo no la creo, no la declaro, ¿qué va a pasar? Se va a quedar aquí. Aquí se va a quedar y no va a pasar nada. Pero ella nos lleva a tener una experiencia. Porque la palabra de Dios no es vacía y no son palabras huecas. Ellas tienen un propósito. Es un propósito. Y no es la persona, es la palabra que la dijo. ¿O no es así? Es la palabra de Dios. Eso puede suceder. Ha sucedido, está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque la hemos creído. Mientras creamos la palabra, ella va a ser vida. Amén. Donde la hablemos, donde la profeticemos. La palabra de Dios da fuerza y da vida. ¿Cuántas veces le hemos predicado a personas que han estado en depresiones difíciles y han oído la palabra, han recibido paz y su vida ha cambiado? ¿O no es así? Aquí tenemos testimonio en la iglesia de ello. Esa es la palabra de Dios, que es una fuerza que da vida. Cuarto lugar, Hechos 19:20. La palabra de Dios es poderosa en todo. ¿Alguien la encontró? Dice así la palabra. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Ella es poderosa en todo. Mira lo que dice la escritura. Así crecía y prevalecía la palabra de Dios. Usted y yo no podemos mirar al mensajero. ¿En qué sentido se los digo? En que, no, sí será verdad lo que dice el pastor Juvenal. Gordito ahí que se ve medio humilde, dijo que cesara la lluvia y la lluvia cesó. Pues sí.
La sombra de Pedro dice que sanaba enfermos, solo la sombra. Pedro, un pescador. Sí. Así que no te dejes engañar por el enemigo. Tú y yo necesitamos solo creer la palabra y dar la palabra para ver el resultado de ella. Pero si no lo hacemos, esa palabra va a quedarse aquí y Dios va a levantar a otros como lo ha hecho en décadas, en años, en siglos. Pero hombres y mujeres que creen a su palabra y esa palabra transforma poderosamente. En China, en 1985, todavía en el tiempo del comunismo, ¿sí? Solamente había una Biblia en Pekín, una Biblia, 1985. Y como era tan difícil, sí, tan difícil conseguir una Biblia ya, la Biblia entonces el pastor la tenía amarrada, ¿cierto? Dicen que como en un poste del templo, la tenían amarrada con cadenas, porque hay que se perdiera, pues, ¿qué van a hacer? ¿Cierto? Y dice que esa sola Biblia era usada por 69 iglesias en China. Así que todos los hermanos podían ir a leer la Biblia, pero ellos tenían que programarse y había una tabla donde escribían ellos el nombre, tal día a tal hora iré yo, y decía, y leían una porción, tenían un tiempo contado para leer una porción de la Biblia. Dice que ellos llegaban allá con alegría. Ellos llegaban allá con alegría porque era el día y el momento que les tocaba leer una porción de la escritura y tenían que volver un año después para volver a leer otra porción de la Biblia. Tan parecidos a nosotros, ¿cierto? Se parecen mucho a nosotros o nosotros a ellos. Tremendo. Dice que ellos llegaban y quería el hermano seguir leyendo, pero decía, hombre, ya he esperado 9 meses, déjame que sigo yo. En China, año 1985. Tremendo, ¿no? Tremendo su amor, su entrega, su pasión por Cristo y su amor, su entrega y pasión por esta palabra de Dios. Ellos tenían que esperar un año para volver a leer un texto de la palabra y nosotros la tenemos todo el tiempo, toda la semana dispuesta. Es extraordinario. Quiero que veamos un momento, un video, pido el favor a Ender, un video, sí, cuando en el año de 1900, permítame, yo miro acá, voy a darles la fecha exacta. Creo que a finales de 1980, el hermano Andrés, un proyecto llamado Perla, llevó 1 millón de Biblias a la China. 1 millón de Biblias a la China. Dice que cuando el Señor le hizo este llamado a él para hacer este trabajo, él se asustó y que casi se muere. Porque él le decía, Señor, si es difícil entrar en una maleta, una Biblia, o en un carro, unas Biblias, ¿cómo es que ahora vamos a entrar 1 millón de Biblias a la China? Y entonces el Señor trajo 2 barcos para que en cada barco 500,000 Biblias. Se llamó el proyecto Perla, usted lo puede buscar en internet. Y dice que, le voy a decir, 2 barcos, cada uno con 500,000 Biblias. Se reunieron en la playa en la madrugada, 4 de la mañana, 20,000 cristianos para lograr, ese fue un trabajo, dice, de inteligencia extraordinario, para lograr desembarcar las Biblias de esos lugares y llevarlas, porque es prohibido, era prohibido allá. Dice que en 10 minutos ellos lograron bajar todas esas Biblias, en 10 minutos. Y cuentan ellos que mientras ellos estaban
bajando las Biblias, ellos observaron, muchos de ellos, un hombre que flotaba en el aire, vestido de blanco y se movía de izquierda a derecha. Ellos dicen, ese era Jesús, en medio de ellos, trabajando, metiendo esas Biblias, traspasando la cortina de bambú, penetrando la Biblia en China. Quiero que miren este video. Y miren la actitud cuando ellos recibieron su Biblia. ¿Pueden apagar la luz, por favor, allí, Johnny? Súbele el volumen. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire ellos, ¿por qué estaban tan felices? Porque solo podían leer un poco, una vez al año. Nosotros tenemos que volver a la doctrina, a amar estas cosas, a meternos en el cuento. Porque hoy en día se predican, perdonen que le diga, muchas bobadas. Se habla de muchas bobadas en las iglesias. ¿De qué sirven? La única que transforma es la palabra de Dios. La palabra de Dios, pero con el enfoque correcto, con el enfoque y la dirección correcta. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio, ¿sí?, a toda criatura en todo el mundo y enseñando todo lo que el Señor Jesús dijo que enseñáramos. Y el cristiano que abre su corazón, que permite que esta palabra llegue, el hombre y la mujer, su vida cambia y se enamora de esta palabra. Inmediatamente entra en la misión, ¿sí? Decir, yo quiero ser parte de esto, de lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Se involucra. Algo que sufren las iglesias en este tiempo es falta de compromiso. La gente tiene muchas cosas para hacer, pero no le interesa hacer la obra de Dios. No le interesa. No le interesa. Están en sus cosas. Todo el mundo está ocupado todo el tiempo. Pero sin embargo, Dios no para. El que para es uno. Uno dice, ¿a qué horas pasó tanto tiempo? ¿A qué horas quedé yo congelado en el tiempo y no hice nada? Pero mire, hoy vemos, eso fue en 1989, creo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto amor por la palabra? Y hoy el crecimiento. Hoy China produce Biblias. Es uno de los productores más grandes de Biblia en China y exporta al mundo. Tremendo, aún con tanta restricción. Dios honra a los que le honran. ¿O no es así? Así es. ¿Quieres que Dios haga algo extraordinario en tu vida? ¿Queremos? Creamos la palabra de Dios, pero no solo creamos, amemos la palabra de Dios. Es necesario volver a la escritura, porque no hay otra forma que Dios pueda cambiar al hombre si no es a través de su palabra, del poder de su palabra. Quinto lugar, la Biblia es un poder que trae salvación. Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Qué dice la palabra? Esto ya deberíamos saberlo de memoria. Deberíamos saberlo de memoria.
La Biblia es el poder que trae salvación al hombre. Sí, es la única. Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, ella lleva un poder allí que es para traer salvación al hombre. El que la recibe, la cree, es salvo. Amén. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios trae salvación. Salvación. Dios no dio esta encomienda a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos no tienen testimonio de salvación. ¿Cuál es el testimonio de salvación que nosotros damos? Mi vida cambió. Yo era así, ahora soy así. Es la diferencia. ¿Sí? Ahí cuando vemos que la palabra de Dios es verdad, sí cambia y transforma. ¿Sí? Dios no nos reforma, Dios nos transforma completamente. Somos nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces, la Biblia es un poder que trae salvación. Sexto lugar, la palabra es un arma ofensiva. La palabra de Dios es un arma ofensiva. ¿Quién la tiene? ¿Alguien la va a leer? Perdón, Efesios 6:17. Yo pensé que se los había dicho, perdón. Efesios 6:17. La palabra de Dios es un arma ofensiva. La palabra de Dios no es para defenderse, es para atacar. Amén. Lo que me defiende es el escudo de la fe, pero la palabra es para atacar. Efesios 6:17. ¿Qué dice? Amén. La palabra es para hablarla con poder y para hablarla con autoridad. Otro testimonio para que vean la palabra de Dios. Por eso debemos conocerla, sí, porque ella es verdad. La palabra de Dios no miente. Y cuando la creemos, vemos la manifestación del poder de Dios. Una vez estaba terminando de hacer un trabajo en el computador, eran como entre 2 y 3 de la mañana en mi casa, estaba cayendo un aguacero tremendo y estaba yo allí y ya tenía sueño, pero tenía que terminar. Ya estaba terminando cuando yo tenía la mesa acá y al frente estaban las gradas para llegar a la puerta de salida. Y yo estaba así cuando de un momento a otro veo que sube corriendo tremenda rata. Y yo la alcanzo a ver y ella, tan ágiles que son, se escabulló. Y se fue por el lado de la sala. Y yo dije, no puede ser. Yo ya me iba a acostar y se me dañó el sueño. ¿Y por qué se me dañó el sueño? Porque Seleni levanta a las 5 de la mañana y si ve esa rata, el grito se oye en Ramá. Por ahí, el grito, su salto al mesón. Bueno, ya la conocemos a Seleni en ese tiempo. Y dije, no puede ser, porque eso podía darle algo a Seleni. Es verdad, en ese tiempo. Y dije, así que no puedo, ya se me embolató el sueño, pero dije, no, señor. Y entonces me paré y no le quitaba el ojo de encima para donde yo había visto que se había metido. Y me fui y yo decía, Señor, no la dejes de mover de donde está, porque yo me fui por la escoba, ¿cierto? Y comencé a buscarla y esos animalitos son tan tremendos que volteé todo allá en la sala y no la encontré. Y dije, Señor, ¿será que ya se metió a la alcoba? Por Dios, ya se metería allá. No, yo quiero dormir, por Dios, yo quiero acostarme. ¿Cómo así que? ¿Por qué? Porque yo dije, a Seleni le da mejor patatús. Apenas encuentre con el Señor, se va a encontrar. Y yo estaba así, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me fue, ¿dónde estará ese animal? Inmediatamente, hermanos, vino la palabra de Dios a mi corazón, recordarla, ¿no? La palabra guardada. Salmos 91, ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada. Dije, amén, así es. Entonces levanté mi voz y dije, ratón, rata, yo sé que tú me escuchas.
Y escrito está en la palabra de Dios que ni plaga tocará mi morada y tú eres una plaga. Y por eso yo te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de donde está y te vayas por donde entraste. En el nombre del Señor Jesús te lo ordeno. O sales o te mueres donde está, porque tú eres una plaga. Hermanos, terminé de decirlo. Me quedé un momento parado y sale corriendo ese ratón. Esa rata, era una rata, corriendo detrás de los muebles. No sé dónde se ha metido porque yo me... Sale corriendo y se dio media vuelta así y se tiró por las gradas y se fue. ¿Cómo le queda el ojo? Usted puede dudar, dúdelo si quiere, pero eso es una experiencia de vida. Creyendo a la palabra de Dios. Ya se fue porque se le dio una orden en el nombre de Jesús. Y porque vino la palabra a recordarme, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué cosa puede estar molestando su vida? Su vida espiritual, su vida económica, su empresa. Hable. Hable. ¿Hay alguna necesidad? Hable. El mundo dice, no hable, no declare, no diga. Están diciéndolo. Porque Satanás no quiere oír. Porque él sabe cuando oye la palabra de Dios y esa palabra está saliendo del corazón, por la boca de un corazón que le crea a Dios, ella va a hacer, dice, lo que ha sido enviada a hacer. Dios puso esa palabra en nosotros. Dios la puso y tiene una razón. Es necesario que nosotros creamos que la palabra de Dios tiene poder y que la palabra de Dios es verdad. Si no está pasando nada en mi vida es porque no estás haciendo nada. No estás creyéndola y no estás poniéndola por obra. No la estás hablando. Es necesario hablarlo. En la palabra de Dios en Génesis no dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no dice y pensó Dios, dice y dijo Dios. Dice, di la palabra, dígala. La gente hoy, prédicas hoy están diciendo no lo diga, no declare, no es de Dios. Si usted cree eso, va a mantener mudo toda la vida. No va a ver la gloria de Dios, pero háblele. Porque no es su palabra, es la de Dios. No es para la gloria suya ni mía, es para la gloria de Dios. La gente va a ver las obras de Dios, pero ¿cómo las va a ver? Si su pueblo no las declara, ¿cómo las va a ver? ¿O no es así? ¿Qué circunstancia está rodeando su vida? Salud, háblele a su cuerpo en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo yo fui curado. Háblelo, confiéselo, declárelo. Muchos han recibido el testimonio de sanidad milagrosa. Sí, la sanidad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque han declarado la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. No es para pensarla, es para hablarla. Pero la palabra de Dios necesita a alguien que a un vaso. ¿O no es así? Porque si nosotros no decimos nada, ella se queda aquí. Aquí viene. ¿O no es así? ¿Qué tal si nosotros nos reunimos aquí, ponemos la Biblia allí y nos sentamos allí? Que nos diga algo, ¿no? Necesita alguien que la diga, alguien que la proclame. En lo que nosotros estamos diciendo, nuestro espíritu se está edificando, se está cargando de fe y está diciendo yo puedo hacerlo. Si ves, es la palabra de Dios. Voy a ponerla en práctica, voy a declararlo. Así es la palabra de Dios. Séptimo lugar, la palabra es el libro de las edades, ella permanece para siempre. A veces decimos, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pero el tiempo no pasa porque el tiempo es un estado permanente. La palabra de Dios se queda para siempre, pero nosotros no estamos aquí en la tierra para siempre. Así que los años de vida que el Señor nos da, queramos ver la gloria de Dios. Señor, mi vida, úsala.
Y yo voy a creer tu palabra, pero también la voy a decir, a declarar, a confesar, para ver tu gloria en mi vida. ¿Sí? Tenemos que creerla, porque es la palabra de Dios. Vamos a leer varios textos bíblicos y por favor, apenas yo lea el texto bíblico, usted va a decir de una, disponga su corazón para leer la palabra de Dios en esta mañana. Voy a decir varios. Voy a decir el texto y si usted por favor va a colaborar, diga yo, y ya sé que usted va a leer ese texto. Segunda Timoteo 2, 3 al 9. ¿Quién lo va a leer? No le estoy diciendo que ya, pero que diga, yo lo voy a leer. Segunda Timoteo 2, 3 al 9. Listo. Salmo 119, 89. 2. Isaías 48. Neighbor. Mateo 5, 18. ¿Quién? Esperanza. Salmo 119, 89. Ya la hermana, no, la hermana Sofía, ya se lo estoy repitiendo. Mateo 24, 35. ¿Quién? Betty, listo. Primera Pedro 1, 25. ¿Quién? Amanda, listo. Empezamos. Esas palabras, vamos a oír la palabra y la vamos a liberar de nuestra boca. Segunda Timoteo 2, del 3 al 9. Fuerte, por favor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Más la palabra de Dios no está presa. A pesar de que nos pasen cosas a nosotros, en ese caso Pablo sufría prisiones, aunque él estaba en la cárcel, él dice, la palabra de Dios sigue corriendo. Si nosotros no predicamos la palabra, no quiere decir, no, Dios no está haciendo nada. No, si nosotros no salimos a predicar el evangelio en la calle, no quiere decir, no está haciendo nada la iglesia en la calle. No, la iglesia está, porque la iglesia no somos nosotros nomás. La iglesia es el cuerpo de Cristo y hay muchos hermanos que están predicando en las calles día y noche. Pero nosotros no nos podemos perder de esa gloria. Tenemos que ser protagonistas de esta historia. Tenemos que irnos para el cielo cargados de frutos para el Señor. Y nuestra vida ha avanzado. Ya no tenemos los mismos años de antes. Ya estamos mayores, pero démosle los últimos años de nuestra vida al Señor, por Dios. Amén. Porque la palabra de Dios no está presa. Volvamos a ser protagonistas. ¿Qué dice Salmo 119, 89? Permanece tu palabra en los cielos. Amén. Para siempre. Esta palabra nunca se va a acabar. Isaías 48. ¿Qué dice Isaías 48? Amén. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 5, 18. Amén. No va a pasar hasta que todo se cumpla. Amén. Sigue vigente la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 24, 35? Amén. Su palabra no pasará. Primera Pedro 1, 25. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Mire que hay muchos textos bíblicos que nosotros nos aprendimos los primeros años de nuestra vida cristiana y ellos siguen allí guardaditos y se manifiestan
cuando los necesitamos. Dios ha hecho y hace de nosotros como un depósito. Cada vez que tú lees la palabra, la memorizas y ella queda guardada. Y en un momento ella se va a levantar, ¿cierto? Y te va a fortalecer, el Espíritu te la va a recordar, te va a fortalecer, te va a guiar a hacer algo extraordinario, ¿sí? Y vas a ver la gloria de Dios. Pero si tenemos la Biblia y no la hemos memorizado, no la hemos guardado en el corazón, podemos estar donde sea y las circunstancias van a venir y van a hacernos daño, porque no podemos reaccionar, porque no tenemos la palabra de Dios en el corazón. La palabra de Dios permanece para siempre. Octavo lugar, la palabra de Dios es el alimento para el alma. Cuando predicamos la palabra de Dios, ella alimenta a la gente. Alimenta a la gente. ¿Sí? Hay muchos que se han desanimado por medio de por las pruebas, las dificultades, los años, pero escuchan nuevamente la palabra de Dios y son reanimados, son reconquistados por el Señor, son vueltos a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios alimenta y el alimento reanima, ¿cierto? Reanima a la gente, por eso es necesario predicar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, ¿qué nos dice? Otro hermano que busque Job 23, 12. Job 23, 12, lo pueden buscar. ¿Qué dice Deuteronomio 8, 3? ¿Quién lo tiene? Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Tremendo, ¿no? Dios permite circunstancias, ¿sí? A veces las circunstancias son adversas. Jesús venía de 40 días de ayuno. Jesús no tenía humanamente ninguna comodidad en 40 días de ayuno, ¿cierto? Pero estaba siendo sostenido por Dios. Pero en medio de esa incomodidad viene el tentador. Sí, dice, hola, no tienes por qué tener hambre si eres cristiano, si eres hijo de Dios. Di que estas piedras, o sea, da este paso en falso. Métete en camisa de 11 varas, porque eres un hijo de Dios. Pero Jesús esperó en la palabra. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, solo de la palabra de Dios. Yo espero la palabra de Dios, voy a esperar el milagro de Dios, porque Dios lo ha dicho, ¿sí o no? Yo estaré con vosotros todos los días, Señor, tú estás conmigo, ayúdame en esta prueba, en esta necesidad. Espera la ayuda de Dios. No te afanes, porque en esos afanes hemos metido las de San Patricio, ¿sí o no? Sí, Señor. La de andar. Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Amén. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Job estaba enamorado del dicho de Dios. Debemos amar esta palabra, amarla, leerla, disponer nuestro corazón para leer la Biblia, aunque sea una vez al año o que una vez cada 2 años. Pero por favor, cristiano debe comer Biblia, ¿o no es así? Sino, ¿cuál es nuestra brújula? La Biblia. Usted no puede vivir de mensajitos de YouTube, no puede vivir de eso. Son palabras, a veces son buenas, a veces hay buenos predicadores, pero usted tiene que comer su propia comida diaria. Usted tiene que leer, dejarse enseñar por el Espíritu Santo allí calladito en su casa. Léala calladito, el Espíritu de Dios está allí. El Espíritu de Dios no solamente está aquí en la iglesia, está con cada uno de nosotros en la casa. Por Dios, Él no nos abandona. Leamos la Biblia en la casa. Dejemos que Él nos enseñe, por favor. Amén. ¿Qué dice Salmo 119, 103? Y otro hermano que lea Jeremías 15, 16. 119, 103. Amén. Cuán dulce es a mi paladar
tu palabra, más que la miel a mi boca. Así debe ser la palabra, así debe ser que sea para nosotros como una tentación, ¿no? Como cuando usted pasa por la fina o por otro lado, ¿cierto? Ve como una mano que le dice, ven, ven. Sí, porque es dulce, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios de allí, el nochero, que podamos ver esa mano que nos dice, ven, ven, porque es más dulce que la miel, la palabra de Dios. Jeremías 15:16, ¿quién lo encontró? La otra hermana lea, la otra hermana busque, la otra hermana que se paró, busque 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Jeremías 15:16, ¿quién lo va a leer? Ah, sus palabras fueron ¿qué? Halladas y fueron alegría a mi corazón. Está triste, está acongojado, apesadumbrado, temeroso. Lea la palabra de Dios, léala. Jesús dice en Juan, dice que Jesús es la palabra. O sea, cuando yo leo la palabra, yo estoy comiendo de Jesús, estoy llenándome de su naturaleza. Él es la palabra viviente. Primera Pedro 2:22, Primera Pedro 2:2. Desead. Amén. Desead como niños recién nacidos. Hagan alboroto, haga la bulla, porque usted quiere leer la palabra de Dios. Anhélela. ¿Sí? Porque ella es vida para nosotros. Segunda Pedro 1:21. ¿Qué dice? Hermana Amanda Mosquera, que saque se lee. Segunda Pedro 1:21, ver. ¿Y quién busca segunda Timoteo 3:16? Segunda Timoteo 3:16. Sí, listo. Lea la hermana Amanda, segunda Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Nunca la profecía fue traída por mano humana. Así que cuando viene la palabra de Dios, ¿sí? A nosotros es el Espíritu de Dios inspirándonos para hablarla, para declararla, la palabra de Dios. Porque ella, cuando la dejamos salir de nuestra boca, ella va a hacer algo. Porque dice que ella no va a volver, sino que va a ¿qué? Amén. Así que si vas a orar por un enfermo, te sigue esa palabra. Mas el herido fue por nuestras. Yo voy a orar por el enfermo porque escrito está, mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Esa palabra te está siguiendo y ella está esperando aterrizar en el momento que tú la declares sobre esa persona. ¿O no es así? ¿O no es así? Si estás frente a un peligro, sí. Ellos le han vencido al maligno por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio. Hemos vencido y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. A frente a un peligro, hable la palabra. Porque dice la Escritura, Jehová es escudo, Salmo 3, alrededor de mí. Él es mi escudo, Él es mi protector. Yo habito al abrigo de Dios. Amén. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Esa palabra no va a regresar vacía. Ella va a hacer algo, pero cuando la decimos. Y 2 Timoteo 3:16. A fin. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo el buen. Mira lo que hace la palabra de Dios cuando la leemos. Nos instruye, nos redarguye. ¿Qué más hace? Nos enseña. ¿Qué más hace?
nos corrige. ¿Con qué propósito? Que seamos perfectos y estemos preparados. Amén. Si yo leo la palabra, siempre voy a decir, no, yo no estoy listo. Pero el que tiene la palabra dice, amén. ¿Cómo es? ¿Dónde es? ¿Sí o no? ¿Cuándo es? ¿Qué hay que hacer? Pero no, el que no la lee, no estoy listo, no estoy preparado. No, Señor, debemos estar siempre preparados. Amén. Siempre preparados. ¿Qué es la palabra de Dios entonces para ti? ¿Qué es para mí? Tremendo. Esa es la palabra de Dios. Ella debe ser un testimonio viviente en mí. La palabra de Dios. Amén. Salmo 119, 7, ¿qué nos dice? Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Amén. Está acongojado, afligido, temeroso. Lea la palabra de Dios. Si quiere leer sobre el tema específico por el cual usted está pasando, una tristeza, una desilusión, una pérdida, bueno, ahí sí usemos el celular, busquemos en Google texto bíblico que habla de una pérdida de un familiar, ¡pum!, nos lleva y vamos y leamos palabra de consuelo. Amén. Y esa palabra nos va a levantar, nos va a levantar, nos va a animar. En 1992, en Rodney King, en Los Ángeles, California, hubo 5 días donde hubo una masacre tremenda, hubo más de 50 muertos, miles de heridos. Eso fue el 5 de abril de 1992, del 29 de abril al 5 de mayo. Fueron días de mucha violencia en Los Ángeles, California. Eso fue llamado el caso Rodney King. Y el presidente de la época, George Bush, convocó a 30 ministros hispanos, 30 ministros coreanos y 30 ministros negros a la Casa Blanca y trataron el tema de la violencia que estaba pasando en ese momento. Y dice que él los llamó para hablar de reconciliación. Y Bush empezó a hablar y dijo, la nación durmió. Y por la nación haberse dormido, el diablo sembró el odio. El diablo sembró el racismo y sembró la destrucción. Y le dice a ellos, por eso estamos aquí. Y Bush dijo, la única manera que esta nación se restaure moral y espiritualmente es volver a la palabra de Dios. Es volver a lo que ella era antes. Y dijo, la solución no está en el Congreso de los Estados Unidos. La solución no está en el Senado de los Estados Unidos. La solución no está aquí en la Casa Blanca. La solución está aquí, señalando a los ministros de Dios. La solución está aquí. La solución está en ustedes que predican la verdad. La solución está en ustedes que predican la palabra de Dios. Estados Unidos necesita volver a la palabra de Dios y a la autoridad de la palabra. Colombia necesita volver a la palabra de Dios y a la autoridad de la palabra. Debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Apoyemos en masa las salidas de la iglesia por Dios. Volvamos a la palabra de Dios en nuestra casa. Volvamos a leerla, la palabra de Dios. Ágape seguirá predicando sobre la doctrina de Cristo. Trataremos de mantener blindado el mensaje en la iglesia para permanecer en la pureza de la palabra de Dios. Porque el mundo necesita la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Quiero que miremos un segundo video, un momento, cuando una tribu indígena recibió por primera vez la palabra de Dios en su propio idioma. Esto es lo extraordinario. La palabra de Dios en su propio idioma. Y miren lo que significaba. Ellos recibieron el mensaje de Dios, se convirtieron al Señor, pero no tenían una Biblia en su lengua, en su idioma. Pero el trabajo de las sociedades bíblicas
hizo posible que la Biblia, apaguemos la luz, pudiera llegar a esto. Dice, en el pasado, solo una parte de la palabra de Dios había sido traducida a nuestro idioma. Tenían porciones. Darana nyundi yubuda ibna gigip memero. Dara memero kum. Pok yoknangna nyundi gereja omulatlam siyang wenena. Memero buku wenena. Yo les leo. Si teníamos esa porción en nuestro idioma, lo leíamos y lo entendíamos. Pero cuando enseñaban desde una escritura que no teníamos traducida, nuestros corazones estaban apesadumbrados. Pero ahora lo vamos a tener desde Mateo hasta Apocalipsis. Nuestros corazones ya no están apesadumbrados, están muy felices. Mire todo lo que hicieron. Las Biblias llegaron en avioneta. Esto es en África, ¿no? Creo que es Papúa Nueva Guinea. El pueblo Kinjal se prepara para recibir el primer Nuevo Testamento en su idioma. Mire. En Kinjal. Eso es África. No están recibiendo un político ni regalitos, y no, la palabra de Dios, mire. Mire la reverencia, la ceremonia para recibirlos. Y la oración que hace este hombre, miren lo que dice. Todos cierren los ojos, dice él. Oh Dios, el plan que tú tenías desde el principio en cuanto a los Kinjal, el plan que ya existía en tu espíritu, el mes que tú habías fijado, el día que habías determinado, ha llegado hoy. Oh Padre mío, mi Padre. La promesa que diste a Simeón de que vería a Jesucristo y que lo tendría en sus brazos antes de morir. Yo también he estado esperando en la misma promesa, oh Dios. Miraste a todos los diferentes idiomas y elegiste en cuáles pondrías tu palabra. Pensaste que deberíamos leer tu palabra en nuestro idioma. Hoy el día que elegiste para que esto se cumpla ha llegado. Oh Dios, hoy has colocado tu palabra en mi mano tal como lo prometiste. La has puesto aquí en nuestra tierra. Y por todo esto, oh Dios, te alabo. ¿Mm? Hoy hemos recibido nuestra recompensa por lo que hemos trabajado. El Salmo 126 dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Hoy estoy cosechando el fruto de la carga que tenía por este trabajo y me regocijo junto con todo el pueblo. Dios es un Dios asombroso, nos ha dado este maravilloso regalo y su palabra. Hemos recibido la Biblia, la tenemos en nuestro idioma. Toda la palabra de Dios es nuestra riqueza. En este año 2010 es un año muy importante. Es un año de regocijo, un año de exaltar el nombre de Dios. Antes no era así. Pero hoy por medio del Hijo de Dios Jesucristo, Dios nos ha traído su palabra. Así que hoy estamos viviendo en la luz. Miren a estas mujeres mayores, ellas recibirán la palabra de Dios. La pasarán a sus hijos y a sus nietos. Yo la pasaré a mis hijos y los guardará en la senda de justicia. Y cuando nosotros ya no estemos, nuestros hijos la pasarán a sus hijos.
Le alabo porque Él es mi Dios y mi Padre, y porque me trajo la verdad de su luz. Esa luz es eterna, perdurará desde ahora hasta el fin del tiempo. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Prendamos la luz. Hermanos, Dios hace cosas extraordinarias y las continúa haciendo. Debemos ser protagonistas. La iglesia hace un llamado: sé protagonista de estos últimos tiempos. Volvamos a la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, participemos de su obra. El hecho de que tú estés quieto no quiere decir que Dios no está haciendo nada. No debemos decirle: Dios, Señor, ayúdame, tenme presente, acuérdate de mí, úsame. Porque es el tiempo. No es mañana, es hoy. Hoy debe empezar. Hoy debe la palabra de Dios redarguirnos, pero también debe levantarnos, animarlos, decir: se puede. Con Dios todo lo podemos. Todo lo podemos, hermanos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Jesús está aquí. Él está aquí en esta mañana. Jesús está aquí. Tú lo sabes porque Él lo dijo: donde hay dos o más, yo estoy allí. Señor, tú estás aquí, te damos gracias porque has conquistado miles de corazones, millones